Hola queridos amigos, otro video corto sobre Freud. En esta ocasión vamos a tratar el tema el chiste. Freud decía que el chiste es la forma más frecuente con que se manifiesta el inconsciente. La más frecuente y además de eso, la más socialmente admitida. Ni siquiera los sueños son tan frecuentes ni tan socialmente admitidos. Pues bien, un chiste lo que refleja, dice Freud, son varias cosas. Primero que todo, una complacencia. Cuando alguien hace un chiste, hay alguien que se complace en el chiste. De lo contrario, no sería un chiste, sino sería, pues no sé, otra cosa, un insulto, una llamada de atención, un castigo. Pero el chiste es algo para complacer, para agradar, que produce agrado. No hay que solicitar mucho y la gente se ríe. No hay que suplicar mucho y se produce un efecto positivo de complementariedad entre todos los que están departiendo el momento chistoso. Luego dice Freud, hay que entender que los chistes tienen intenciones y que la gente suele catalogar, dice Freud, ingenuamente cosas que no entiende, incluidos los chistes. Entonces algunos dicen, esto lo dice Freud, que hay chistes inocentes, contrariamente a otros chistes que serían chistes intelectuales, por ejemplo, o chistes indecentes. Pero, dice Freud, esta es una clasificación artificial. Es una clasificación de las creencias de la gente. Es una clasificación popular que no tiene ningún fundamento científico. Sin embargo, advierte, otros científicos, psicólogos, las han utilizado. Yo me distancio de eso. Dice Freud, en los chistes que se llaman usualmente, intelectuales, la idea es que son inofensivos, que son de contenido verbal. Eso demuestra que los que han hecho esa clasificación, que los que creen de esa forma, nunca se han detenido a entender que los chistes reflejan un contenido psíquico. Y cuando hablamos de reflejar un contenido psíquico, entonces tenemos que aceptar que las condiciones del contenido no son fáciles de leer. Y que lo que podríamos estar experimentando como un chiste es realmente una llamada, un grito de auxilio por parte del que hace el chiste. Y es un grito de evidencia por parte de los que se complacen en el chiste. Otra cosa muy importante es que si nos ponemos en una conjetura, que es la siguiente, la gente entra casi en pánico. Chistes o tendencias pulsionales. ¿Qué es un chiste? Un chiste inocente, un chiste intelectual, inofensivo, casi necesario entender solo en el plano abstracto, o el chiste es una tendencia pulsional de origen inconsciente. En otras palabras, los chistes reflejarían un contenido que sale a la superficie y cuyo origen ha sido el inconsciente. El chiste tiene un proceso y ese proceso se ha originado en el inconsciente. El chiste se realiza, se elabora en el inconsciente, sí, pero su contenido se explica en la conciencia, si es que se puede explicar en la conciencia. El chiste parece aislado de toda experiencia. Pepito le dijo a su hermanita, parece aislado de toda experiencia. Sin embargo, tiene nexos con la realidad. Pepito tiene una hermanita. Nadie ha visto a Pepito, nadie ha visto a la hermanita. Las ocurrencias de Pepito son exageradas.
solo parece que está destinado al placer, parece que se aísla de la experiencia, parece, pero realmente es así. El chiste entonces, repitamos, parece aislado de la experiencia, pero es un solo parecer. Parece puro placer, destinado al solo puro placer. El chiste parece ser la fuente de otros placeres que resultarían inaccesibles a primera vista. O sea, el chiste es una gratificación socialmente admitida para sacar a flote unos placeres insatisfechos que se quisieran satisfacer. Chistes sexuales, por ejemplo, chistes raciales, chistes de guerra. Su contenido parece evidente y sus placeres parecen posibles, pero realmente la interpretación de esos placeres y esos contenidos son profundos. Hay que hacerlos visibles. Inicialmente, lo que es visible en algunos chistes, dice Freud, si uno los empieza a examinar, son dos cosas. Que hay un contenido de hostilidad evidente. Hay chistes que son hostiles. Y por eso son chistes de agresión. O son sátiras. Y esas sátiras sirven también de defensa. Son agresiones, son sátiras y sirven como mecanismo de defensa. En lugar de agredir al judío, hago un chiste de un judío. Y así por el estilo. Otra forma que encontramos en los chistes, otro contenido que encontramos en los chistes, es la obscenidad. O sea, el acto sexual o la genitalidad llevada a una expresión de desnudez descriptiva. La obscenidad. Y entonces es peculiar encontrar que estos chistes son admisibles por la misma sociedad que moralmente no admitiría esa acción que el chiste relata. Entonces, ¿qué pasa con la sociedad? Es admisible también socialmente que exista el que cuenta chistes. Exista el que tiene buen humor para los chistes y el que se ría por los chistes. Es admisible socialmente. Aunque los propósitos de los chistes sean la hostilidad y la obscenidad. ¿Qué refleja eso? Refleja un conflicto psíquico. En las personas que hacen los chistes, en las personas que aceptan los chistes, y como estas personas están en una sociedad, también en la sociedad hay un conflicto. Hay una formación del conflicto socialmente hablando. Y si exploramos este origen patológico, tenemos que llevar, dice Freud, al paciente hacia el desarrollo de sus etapas sexuales, primeras etapas sexuales. Y dice Freud, nos encontramos que el chiste es una expresión de un yo interior, de un inconsciente interior, de unas fuerzas pulsionales interiores que buscan placer y que lo hacen por medio de la hostilidad y la obscenidad. O sea, quiere decir que es un ello bastante amplio, ¿eh? Ahí se dispara, ahí excreta. En el chiste se excreta la personalidad del chistoso y del que hace chistes y del que recibe los chistes. Ahí se excreta la personalidad. Entonces el chiste es, dice Freud, literalmente, un proceso excrematicio que tira desde la infantil experiencia de la niñez sus chistes en forma de excremento socialmente admisible. Y el chiste involucra tendencias motrices, por supuesto, involucra el cuerpo, involucra la boca, involucra movimientos, involucra evocaciones y recuerdos de los cuerpos, y con esas tendencias motrices, ¿sí?, que están alimentadas también por tendencias
que buscan el placer corporal, pulsiones que buscan desarrollarse en sus zonas erógenas, por ejemplo. Y si todo el cuerpo es una zona erógena, como va a decir el último Freud, después del cuerpo va a estar metido, en el chiste va a estar metido en este divertimento. Los chistes van a buscar divertir, pero también juzgan, también imponen, también transforman, también hacen que los oyentes se conviertan en inactivos y luego en activos, y también implican una violencia, porque me está cambiando el orden social. El chiste hace admisible lo que socialmente no sería, lo sería inadmisible. En el chiste, Pepito tiene relaciones con el que menos pensaba. Y sabe de sexo más que su padre y más que su abuela. Hay una violencia verbal sustituida por la risa o por una frase que parece acertada. Y dice Freud que casi siempre está al final del chiste. Y que casi siempre al más represivo o a la más represiva le cuesta digerir o entender. El chiste es entonces un mecanismo que evidencia una represión progresiva y que para no ser herida pasa encubierta bajo palabras, bajo signos, bajo expresiones casi siempre ubicadas entre la niñez y el descubrimiento de la sexualidad genital. El desarrollo de la niñez, principalmente dentro de la zona anal, hasta el descubrimiento antes de llegar al complejo de Edipo, de la genitalidad sexual. No hay chistes de la madre. Hay asesinato del padre. Hay reconocimiento de que el padre es, por ejemplo, un engañado de la madre. O que el padre engaña a la madre. Pero no hay chistes que degraden a la madre. La sociedad que se complace en el chiste mataría a esa persona. Mataría al chistoso. Y se mataría a sí mismo, a sí misma, a los elementos que integran esa pequeña comunidad, que el chiste, si se complacen en la destrucción de la madre. El chiste sobre la madre. Quiere decir entonces, queridos amigos, que el chiste no es algo inocente. Son palabras de Freud. No es inocente. Es algo complejo, sin capacidad de renuncia, porque todos se pueden reír de un chiste, de cualquier chiste incluso, y porque ha permanecido y parece que va a perdurar a lo largo de todo el desarrollo de lo que ha hecho que los seres humanos seamos los seres humanos, y que se puede transformar en sus manifestaciones, ahora en emonicones, que se puede ir transformando y que se va a seguir transformando de acuerdo al desarrollo de la sociedad específica. Sí, eso hay que tenerlo en cuenta. Y también hay que tener en cuenta que los chistes, dice Freud, tienen una tendencia a ser invitadores, a crear invitados, escuchas, nuevos correligionarios, dice Freud, son sus palabras literales en alemán. El chiste crea correligionarios, seguidores de una misma batalla, luchadores en un mismo frente, adeptos de una misma risa, de un mismo motivo inconsciente, adeptos correligionarios, y que muchas veces esos que hacen los chistes y se ríen tienen un carácter cínico, no dice tendencia, no dice instinto, dice carácter, o sea, una manera de reaccionar conductualmente admisible que es un poco fanfarrona, chistosa, que no se atreve a trabajar muy abiertamente la expresión de su personalidad y que juegan con eso, con el cinismo. En lugar de decir las cosas abiertamente, las hablan camufladamente, solapadamente. Los grandes chistosos son comunicadores represivos y agresivos en el momento en que están transmitiendo su chiste. Pero también los que se convierten en sus invitados, también los que lo avalan,
El chiste, entonces, no es nada sencillo ni nada inocente. Y es más, los que se ríen del chiste, dice Freud, tienen creencia en el chistoso, le creen al chistoso, no son científicos, le creen a las marcas que formen el inconsciente cada palabra que forma el chiste. Se tragan el chiste, lo aceptan en su vida y por eso se ríen cínicamente. Porque si a ellos les estuviera ocurriendo, como dice Henri Bergson, resbalarse en el plátano que está en la acera, ellos no se reirían. Como buenos alemanes, como buenos franceses, se levantarían airados y dirían quién fue el negligente que tiró esta banana en el suelo. Pero no, son cínicos, porque ellos quieren que vivan otro de experiencia, no ellos. Entonces, el que hace los chistes tiene ante los que escuchan el chiste y son invitados a agruparse como correligionarios del chiste, a algunos que creen y dan fe en el chistoso y que el chistoso hace milagros con el chiste, los cambia de estado, los cambia de situación emocional y les permite en alguna oportunidad y momento, por lo menos mientras escuchan los chistes, expresar libremente su ello, su inconsciente, su capacidad tanática de destruir a otro. Entonces, el placer del chiste está en dos revelaciones inconscientes. Primero, que revela la intención cínica, agresiva, destructiva, obscena, que se satisface mencionando y haciendo oral o gesticular la experiencia del cinismo, la experiencia traumática llena de tánatos, de destrucción. Y número dos, que es una manifestación con gasto psicológico, donde en lugar de producir la matanza de alguien, lo matas en palabras. Quiere decir que es un gasto donde se evidencia la tendencia de una forma ahorrativa, cohibida, porque socialmente tiene que ser admisible esa destrucción cínica sobre alguien. Y este gasto entonces se ejerce de una manera cohibida, coherente y coaccionada. Usted tiene que reírse, si no es un amargado. Pues esto es lo que encierra el chiste. El chiste no es tan sencillo como vemos en Sigmund Freud. Esto le valió muchos enemigos, aunque la Viena de la época no se acostumbraba a reír mucho. Pero los judíos sí son más chistosos, tienen un espíritu más chistoso. Y esto le valió también enemigos dentro de los círculos de los lectores judíos. Bueno, espero haberles ayudado un poquito con esta exposición y espero encontrarlos en otro video corto y muchísimas gracias por su atención.